Saludos mis amigos, sean bienvenidos al aula de su profe virtual. Y en el video de hoy vamos a empezar a familiarizarnos con las nociones y la historia del átomo. También vamos a ir hablando sobre cómo ha ido evolucionando el modelo atómico a lo largo de la historia, desde las primeras nociones básicas hasta alcanzar el modelo actual que todos conocemos. Así que, ¿les parece si comenzamos? Sabemos que el átomo es la partícula más pequeña de un elemento que conserva todas sus propiedades químicas. O sea, que es el componente fundamental de toda la materia. Y por tanto, todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. Por esta razón, es que a lo largo de la historia, diferentes personalidades lo han estudiado y han propuesto una variedad de modelos para ayudar a comprendernos cómo funciona. Así, cuando hablamos de un modelo atómico, entendemos que es la representación simplificada de la estructura de un átomo, que nos da una idea de cómo se distribuyen sus componentes en el espacio. De esta forma, comenzamos con nuestra breve reseña histórica y vamos a hacer un salto en el pasado hasta el siglo VI a.C., donde este señor, llamado Demócrito, comenzó a hacerse algunas preguntas sobre cómo estaba conformada la materia, qué es lo que pasaba, qué es lo que pasa en el mundo. Así que determinó que todo está formado por partículas muy pequeñas con tres características. Eran indestructibles, invisibles e indivisibles. Y además, él fue el primero en acuñar el término de átomo. Pasamos al año 1808 con John Dalton. Y este fue un salto histórico importante, porque el señor Dalton fue el que desarrolló la teoría atómica. Él consideraba que el átomo es una partícula fundamental e indivisible de la materia, y que los átomos de diferentes elementos tienen masas y propiedades diferentes. Los átomos pueden asociarse formando moléculas, y que los compuestos químicos se forman por la unión de uno o más átomos de diferentes elementos. Ahora bien, entendió que existían sustancias simples y sustancias compuestas. Las sustancias simples van a estar formados por átomos de una sola especie, es decir, átomos iguales, mientras que las sustancias compuestas formadas por átomos de distintas especies, o sea, átomos diferentes. Avanzando con la historia, llegamos hasta el año 1904, donde Joseph Thomson, este señor que está apareciendo en pantalla, propuso que el átomo es una esfera uniforme y sólida, eléctricamente positiva, dentro de la cual se encuentran los electrones. Y todo esto lo determinó mediante una experiencia utilizando rayos catódicos, a través de la cual determinó que existen partículas muy pequeñas que poseen una carga negativa, a las cuales llamó electrones. Entonces, creó un modelo que se asemeja a lo que estamos viendo en pantalla. Era una esfera cargada positivamente, donde se encontraban incrustados los electrones de carga negativa. Significa que esta partícula es neutra, porque sus cargas se compensaban. A este modelo se lo llamó el budín de pasas. Fíjense que la masa del budín sería la esfera y las pasas serían los pequeños electrones que se encuentran incrustados en ella. Otra característica es que este átomo se consideró como divisible. Avanzando en la historia, en 1911, Ernest Rutherford comenzó a hacerse algunos cuestionamientos sobre el modelo que había propuesto Thomson, y utilizó las experiencias que había adquirido antes Goldstein, quien había repetido el experimento de Thomson, pero con el cátodo perforado, y el cual determinó la existencia de partículas positivas, a las cuales se llamó protones, y además la existencia de la radiactividad permitieron comprender que el átomo era un poquito más complejo que un simple budín de pasas. Por esto que nuestro señor Rutherford ha realizado la siguiente experiencia. Colocó en una caja con una pequeña apertura un grupo de partículas alfa, las cuales se encuentran altamente ionizadas y tienen una carga positiva. Estas partículas salían disparadas hacia una lámina de oro, y alrededor de esta colocó un detector de partículas para que éstas se estamparan y se mostrara de forma fluorescente donde habían impactado. La idea era que estas partículas alfa atravesaran la lámina de oro
y se ubicaran en esta zona. Podían haber sufrido ligeras desviaciones, pero todas debían concentrarse aquí. No obstante, cuando ocurrió el experimento, lo que pasó fue que algunas de esas partículas chocaron con la lámina de oro y se desviaron hacia estas zonas laterales. Siguiendo el modelo de Thomson, esto no debió ocurrir, así que a Rutherford se le ocurrió que había algo mal con el modelo de Thomson y decidió proponer su propio modelo. Es así que el modelo que propuso se parece un poco más a lo que conocemos actualmente y es el que estamos viendo en la pantalla. Entonces, entendió que la mayor parte de la masa atómica se concentra en el núcleo, con una carga positiva, es decir, los protones están en el núcleo, mientras que alrededor de este núcleo orbitan unas partículas de carga negativa, las cuales ya conocíamos y son los electrones. Pero estas partículas se están moviendo al azar. Y entendió que el átomo es eléctricamente neutro, es decir, que la cantidad de protones y la cantidad de electrones compensaban sus cargas. No obstante, en 1913, Niels Bohr decidió estudiar un poquito más a los electrones y comenzó a descubrir varias cosas interesantes sobre ellos. Determinó que estos electrones tienen una cantidad de energía denominada cuanto y que, contrario a lo que decía Rutherford, los electrones no se mueven al azar, sino que se mueven en lo que son llamados orbitales atómicos o niveles energéticos. Se encuentran en diferentes niveles de energía definidos y mientras no absorban ni emiten energía, se dice que se encuentran en estado fundamental. No obstante, este estado fundamental puede cambiar si son excitados energéticamente, es decir, que pueden saltar entre los niveles, ya sea uno superior o a uno inferior. Esto no es otra cosa que la existencia de los 7 niveles energéticos y los subniveles S, P, D y F, que podemos ver en la configuración electrónica. Como verán, este fue un aporte muy importante porque ayudó a definir cómo se distribuyen los electrones. Gracias a esto podemos analizar los orbitales y sabemos que estas son las zonas donde hay una mayor posibilidad de encontrar los electrones, como podemos ver en pantalla. Y esto es lo más cercano al modelo que conocemos. Pero nos sigue faltando una partícula, el neutrón, el cual fue descubierta en 1932 por el físico inglés Chadwick, quien realizó una experiencia bombardeando berilio con partículas alfa de alta energía y encontró unas partículas sin carga, a las que llamó neutrón. Pero así tenemos las 3 partículas subatómicas que conocemos: los neutrones, los protones y los electrones. Si bien es cierto, existen algunos avances en el modelo del átomo y se habla de algunos modelos cuánticos, pero no son importantes para nosotros en este momento. Es necesario que comprendan esto. Así que repasen, busquen información y si tienen un poco de curiosidad pueden investigar por su cuenta. En el siguiente video vamos a realizar actividades, así que pueden rever este video y van a encontrar en él las respuestas necesarias para realizar las actividades que vamos a proponerles en el siguiente video. Les dejo un saludo, adiós y muchas gracias.